El Bayern está empezando a mostrar que es más débil de lo que pensábamos esta temporada, pero tiene futbolistas que son capaces de sacarle del pozo, como es el caso de Luis Díaz en el último partido del equipo de Company. Y hoy tenemos que hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Luis Díaz es un futbolista impresionante que está empezando la temporada, ya incluso haciendo una temporada en general, porque ya no podemos hablar de inicio de temporada tras casi 20 partidos disputados, espectacular, y que además está consiguiendo aparecer en partidos importantes y siendo muy decisivo para conseguir buenos resultados para el equipo de Company. Y esto evidentemente nos hace plantearnos dos cuestiones. La primera: ¿habría conseguido el Bayern ganar al Arsenal con Luis Díaz en el campo? Yo no puedo responder porque no es una cosa que sabemos a ciencia cierta. En otro universo posiblemente haya una respuesta, pero creo que habría estado mucho más cerca de hacerlo y sobre todo habría tenido más armas y más fondo de armario, evidentemente, porque habría habido un titular que habría sido suplente. Y la segunda pregunta, que sí que creo que podemos responder de cierta forma, también depende del argumento con el que se enfoque, es si es el jugador más importante o el jugador más decisivo del Bayern esta temporada, que no quiere decir ni que sea el mejor jugador, ni que acabe siendo el jugador o el mejor jugador a nivel de datos y de premios a final de temporada, sino el jugador que lo cambia absolutamente todo. Y en esto yo tengo una respuesta bastante clara. Me gustaría saber que vosotros qué pensáis y que me lo dejaréis en comentarios. Y de paso que bajáis, pues os recuerdo que podéis deslizar hacia abajo y darle al botón de me gusta, también darle al botón de hypear y evidentemente también suscribiros y apoyar este canal, que poquito a poco seguimos creciendo, vayan mejores o vayan peores las cifras de visitas y las cifras de reproducciones de los vídeos. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con un nuevo resumen de la jornada. Evidentemente ya sabéis que hay varias claves, pero antes de eso tenemos que repasar los resultados y la clasificación. En cuanto a los resultados: empate a 0 entre Gladbach y RB Leipzig, luego el Bayern que consigue esa victoria 3-1 importantísima ante el St. Pauli, Werder Bremen y Köln empatan a 1, Hoffenheim gana 3-0 al Augsburg prácticamente sin sudar, el Unión Berlín deja escapar puntos clave ante el Heidenheim, el Leverkusen no consigue ganar al Dortmund después de sumar una muy buena victoria en Champions League ante el Manchester City, el Hamburgo que gana al Stuttgart de una forma agónica, brutal en los últimos minutos, el Eintracht que consigue salvar un puntito ante el Wolfsburg también en los últimos minutos, y el Freiburg que golea con muchísima facilidad al Mainz, que, como vamos a ver en la clasificación, se pone colista de la Bundesliga tras 12 jornadas, apenas una victoria. Ahí es una situación dramática para el equipo, que además no viene de ganar tampoco en la última jornada europea en Conference League ante el Universitatea Craiova, un equipo rumano. Es cierto que no es una situación muy difícil, ganan un partido y salen de los puestos de descensos, pero es que tienen por delante a St. Pauli y de Heidenheim, el Wolfsburg que está también ahí 15º, y el Hamburgo, por ejemplo, lo veis que se despega un poquito y está ya a 4 de puestos de relegación y a 5 puntos de puestos de descenso directo. El St. Pauli que suma su 9ª derrota consecutiva. En la parte alta de la clasificación tenemos ahí como el Frankfurt se queda 7º, cae al igual que el Stuttgart una posición, porque el Hoffenheim gana y se asienta en ese 5º lugar. ¿Qué habría pasado si hubieran dado ese gol contra el Mainz en el último momento? Estarían ahora mismo con 25 puntos, empatados con el Borussia Dortmund como el tercer mejor equipo de esta temporada en el fútbol alemán. Ya veis que el primero es el Bayern, que ya le saca 8 puntazos de diferencia al RB Leipzig. Este año parece que lo que va a estar muy interesante es la pelea por la Champions, como cada año, y que el título de Bundesliga puede ser quizá uno de los no menos interesantes, pero que quizás sea más una pelea de a ver hasta cuándo consigue prolongar el Bayern esta racha invicto y a ver si consigue hacer una temporada a la altura de la que hizo el Bayer Leverkusen hace 2 años. Habiendo dicho esto y habiendo ya comentado los resultados de la clasificación, vamos a las diferentes claves, porque la primera de todas es la del Bayern y es la de Luis Díaz, Harry Kane, Olise. ¿Quién es el jugador más decisivo, el más importante? No el mejor, ya lo sabéis, pero antes de eso tenemos que hablar del partido, porque es un partido que el Bayern gana 3-1, pero no podemos dejarnos engañar por el resultado, porque el 2-1 no se consigue hasta el minuto 90 y pico. O sea, en el tiempo reglamentario el encuentro era un empate, sufriendo mucho el Bayern, es cierto que con 3 balones al palo, pero
teniendo que arremangarse para remontar por cuarto partido seguido en el que empiezan perdiendo. Empezaron perdiendo ante el Unión Berlín y fueron perdiendo en dos ocasiones distintas. Empezaron perdiendo ante el Freiburg hasta 0-2 en ese encuentro y empezaron perdiendo ante el Arsenal, consiguieron empatar y luego volvió a adelantarse el equipo de Mikel Arteta. Un partido en el que, como decía, empieza, no en el partido, sino en la última racha, empiezan a verse las debilidades que va a tener el Bayern esta temporada. Ya sabíamos, evidentemente, que sufre en el balón parado, 9 de 18 goles encajados han sido en balón parado o centros laterales, y ante el Arsenal y también ahora ante el Freiburg ya hemos visto algo que es evidente, que es que el estilo de juego arriesgado a nivel de salida de balón desde atrás te puede jugar una mala pasada con alguna pérdida en zona delicada que pueda acabar con un gol en contra. El mejor ejemplo es el gol de Noni Madueke, que es un balón muy presionado de Upamecano que acaba en piernas de, creo que es de Declan Rice, y luego Calafiori asiste a Noni Madueke para el 2-1, y luego lo hemos visto también en el caso del San Pauli, que es un doble error de Konrad Laimer, que posiblemente jugó su peor partido en toda su etapa en el Bayern. La recupera el San Pauli, le ponen un pase tremendo a Hauntanji que le gana la posición de una forma tremendamente sencilla a Kim Min-jae, que no es un jugador rápido, pero en teoría venía al Bayern destacando por ser un tipo que ganaba muchos duelos. Hauntanji no es el jugador más rápido de la historia del fútbol, no le gana con un sprint endiablado como podría ser, por ejemplo, el caso de Karim Adeyemi, le gana el sitio a Kim y luego acaba marcando la Neuer, aunque ya sabéis, en mi opinión, cero culpa le pongo a Neuer en este caso porque le pilla a contrapié e incluso acaba tocando el balón, pero no consigue evitar que entre dentro de la portería. A partir de ahí, el partido se le vuelve a complicar al Bayern, además en los primeros minutos no le está ayudando al Bayern el hecho de que el estadio esté en silencio los 12 primeros minutos, ya sabéis que están protestando por unas propuestas del Ministerio de Interior para, pues no endurecer, pero para tener un poco más de orden y quitarle un poco menos de caos a la asociación de aficionados en el fútbol alemán, con entradas personalizadas, reconocimiento facial, una comisión nacional que persiga a aquel que insulte o ofenda. Están protestando los primeros 12 minutos de cada partido. No le vino nada bien al Bayern esto, que al igual que le pasó contra el Freiburg, empezó perdiendo en uno de esos 12 minutos y le tocó remontar. Y le costó bastante, porque tuvo varios balones al palo, una acción de Lennart Karl que a mí me volvió a gustar mucho el partido de Lennart Karl, tremendo, o sea, un remate de primeras que va cogiendo una curva tremenda y al final acabando en el palo, también un remate de Tom Bischoff, luego varios tiros fuera de Harry Kane, hasta que en el minuto 90 y pico apareció Luis Díaz. Hasta que antes del descanso apareció Luis Díaz, recibe un balón que se le complica de controlar, un gran pase de Kim Min-jae, un balón que se le complica de controlar, se trastabilla un poco y mientras está en el suelo se inventa una asistencia genial, imposible, impresionante a Rafael Guerreiro justo antes del descanso, que consigue marcar el 1-1, y después de eso tienen que apretar y apretar, casi conceden o tienen una oportunidad el San Pauli para poder meter un segundo gol, el 2-1 o el 1-2, en un contraataque muy bien llevado por parte de Sinani, muy mal gestionado por Abdoulaye Cissé, que no lee nada bien lo que hay que hacer y al final acaba llegando el carrilero izquierdo del San Pauli súper forzado y acaba mandando el balón por encima. Y tras intentarlo, aunque con tan poca, incluso un punto de desesperación, la desesperación del Bayern de temporadas pasadas se vio un poquito en los últimos 5 o 10 minutos del partido ante el San Pauli, con tirando balones muy rápidos, no gestionando muy bien las jugadas, esos toquecitos al primer toque en la frontal del área que veíamos la temporada en las semanas anteriores y meses anteriores de esta temporada no se vio, no estuvo presente. Y minuto 94, centro brillante con la zurda, con la pierna en teoría mala por parte de Joshua Kimmich, que aparece Luis Díaz como un tren de mercancías para rematar con un remate algo poco ortodoxo, pero muy efectivo por parte del colombiano. En el 96, gol de Nico Jackson y otro partido más con 3 goles, maquillando un poco un partido que se le había complicado muchísimo al Bayern. Es cierto que por un lado muestra debilidades, ¿vale? Pero por otro lado muestra que el carácter y la convicción de este equipo esta temporada es superior, por ejemplo, al de temporadas anteriores. Esto es algo que se puede notar desde fuera y es algo que en partidos anteriores el Bayern pues, posiblemente no lo habría intentado, o se habría desesperado todavía más. Es cierto que se desesperó un poquito, pero no tanto como se habría desesperado la temporada pasada.
pero también consiguió sacar el resultado finalmente, y esto es algo que destacó Herbert Hainer, el presidente del club, que tuvieron que luchar mucho, pero por otro lado demuestra el carácter del equipo, creyeron en sí mismos y aún así lograron darle la vuelta al partido. En temporadas anteriores no jugábamos y no ganábamos este tipo de partidos. Recuerdo que ante el Unión Berlín también tuvieron que empatar en los últimos minutos para no sufrir esa primera derrota en Bundesliga. Y evidentemente esto nos lleva a Luis Díaz, porque Luis Díaz es el que asiste en el primer gol y se lo inventa absolutamente, arrastrando además a la marca para que Guerreiro esté solo, y es el que marca el segundo gol, creando él de forma directa la remontada del equipo de Kompany. Y a la primera de las dos preguntas que hice al inicio del vídeo. ¿Habría ganado el Bayern sin Luis Díaz contra el Arsenal? Bueno, yo creo que contra el Arsenal cae merecidamente el Bayern, sobre todo en la segunda parte. Y como ya dije en el post de aquel partido y como sigo pensando a día de hoy, creo que la ausencia de Luis Díaz fue clave porque se notó muchísimo la falta de su talento, de su empuje, de su capacidad de estirar al equipo por banda izquierda, y esto se ve viendo el partido, pero además se descubre muy fácilmente en el mapa de posiciones medias del equipo, donde vemos a Michael Olise absolutamente solo en la banda derecha, muy liberado, y en otros partidos donde suele estar Luis Díaz en el otro lado, vemos a Serge Gnabry, por ejemplo, muy caído, y a Konrad Laimer también bastante caído, porque evidentemente en ese lado estaban Timber o Bukayo Saka y tenían que defender más que atacar. Lo bueno de Luis Díaz es que te puede defender y atacar al mismo tiempo, como demostró, por ejemplo, en ese partido contra el PSG. Ha dicho Vincent Kompany que Lucho tiene una especie de creatividad caótica, que siempre puede hacer algo en el Gauss. Y es cierto que se inventó lo del Unión Berlín y se inventó esto y tiene una visión y una genialidad que no tienen otros futbolistas que quizá pueden ser mejores que él en todo el panorama del fútbol europeo, pero él aparece en esos momentos en los que su equipo le necesita, ¿no? Si hubiera una señal de Batman en el Bayern, posiblemente llevara la cara de Luis Díaz, que es el que aparece ahí para aparecer cuando le hace falta. Además, está aportando mucho gol y mucha asistencia. Con este último partido ya son 12 goles y 6 asistencias en 19 partidos entre todas las competiciones, generando un gol cada 84 minutos. Es el segundo jugador del Bayern con más goles o asistencias, tras evidentemente Harry Kane, que lleva 27, él lleva 18 y lleva uno más que Michael Olise. Ambos están empatados en Bundesliga con 12 goles o asistencias como terceros, o sea, segundo y tercer jugador con más participaciones en goles. Y aquí viene ahora la segunda pregunta. ¿Es su jugador más importante? Para mí no lo es, pero sí puede ser el jugador más decisivo. Y aquí hago una distinción. Para mí el jugador más importante es Harry Kane, porque en un equipo necesitas a alguien que te marque goles. Y Harry Kane te marca goles, es un grandísimo tirador de penalti, es un grandísimo rematador de cabeza. Hay días en que puede no estar, pero en un equipo como el Bayern necesitas a un Harry Kane para ser el jugador más importante del equipo como punta de lanza, también por lo mucho que crea juego Harry Kane bajando a recibir y lanzando a sus compañeros con balones en largo. Pero sí creo que pueda ser el jugador más decisivo del Bayern, en el sentido de lo que te aporta en la defensa, en presión, en liberar a otros jugadores, porque esto es algo que lo hablábamos al principio de temporada, que Olise podía tener momentos para brillar en finales de partido porque Luis Díaz muchas veces tiraba del carro. Si no está Luis Díaz, la banda izquierda está un poco desangelada, como pasó precisamente en el encuentro contra el Arsenal. A mí me parece que hay cosas que le pueden medir como un jugador importante o no. Para mí puede ser evidentemente es uno de los mejores jugadores del equipo, esto no hay ningún tipo de duda. El jugador más importante decía que es Kane, porque es que además no solo son por goles y asistencias totales, sino si medimos los partidos en los que han influido, Harry Kane ha generado goles en 14 partidos distintos esta temporada, Luis Díaz lo ha hecho en 11 y Michael Olise lo ha hecho en 10, pero es que a esto se le suma que Harry Kane ha marcado 4 goles a pase directo de Luis Díaz, la relación pasador-rematador más prolífica de esta temporada en la Bundesliga. Además, si justo lo medimos en base a aparecer cuando el equipo lo necesita, cuando pasa un mal momento, un bache y un jugador clave da un paso adelante, tenemos que verlo en esta última racha de dudas, en las que pues son 4 partidos seguidos empezando perdiendo, algún encuentro que se le podía complicar un poquito más y que al final consiguen sacar adelante. El encuentro precisamente contra el PSG. En esta última racha, si la vamos a 6 partidos, ¿vale? Justo después de ese partido de Pokal, el encuentro contra el Leverkusen y tal, Harry Kane ha marcado 2 goles en estos últimos 6 partidos, contando 0 goles en días clave como Leverkusen, PSG, Arsenal, etc.
Luis Díaz ha generado 5 goles o asistencias en estos 5 partidos, sin jugar evidentemente contra el Arsenal, con un doblete contra el PSG, un golazo tremendo contra el Unión Berlín luego también algo desapareció contra Freiburg, pero apareciendo con mucha importancia en este encuentro contra el San Pauli. Y Michael Olise también ha generado 5 goles en estos últimos 6 partidos, pero es cierto que han sido absolutamente todos contra el Freiburg, lo que también habla de que a nivel de punta de talento y de punta de calidad quizás sea mejor que los otros dos, y aquí tendremos que dividir en diferentes cuestiones. A mí me parece que hay una cosa que define a Luis Díaz como clave o como jugador decisivo, y que creo que sí puede ser ese jugador que te cambia el chip respecto a ser y avanzar de ronda en diferentes partidos. Y es que, para empezar, creo que es el jugador que más clutch es, en el sentido de más aparecer en días grandes y en días complicados. Y en días en los que necesitas que alguien te tire del carro, creo que Luis Díaz puede ser ese tipo de futbolista. No solo por el talento que tiene, que es evidente, sino también por su personalidad, por su carácter y por su forma de entender el fútbol, porque nunca da un balón por perdido. Lo podemos ver con el caso del Freiburg, tanto en la asistencia, que uno podría decir, bueno, pues ya me han tirado, tal, no sé qué, voy a pedir penalti. No, voy a intentar pasarla y si ya luego es penalti, pues que me lo piten. También el gol, entrando a rematar, estando muy lejos de la jugada, creyendo que justo en ese punto vas a poder hacerlo, porque además también lee muy bien el fútbol. Y contra la Unión Berlín es el mejor ejemplo, porque es un balón largo que se le va de Stanisic. Él se estira, hace una entrada en la línea de fondo para recuperarlo, consigue irse de su marca y luego marca un gol imposible que muchos no habrían ni intentado. Entonces, además de eso, se suma lo que aporta en la presión, lo que aporta en la participación defensiva y lo que ha mejorado las prestaciones del extremo izquierdo del Bayern respecto a lo que había la temporada pasada, y yo creo que sí puede acabar siendo el jugador más decisivo de esta temporada del Bayern, sin, insisto, ser ni su mejor jugador ni su jugador más importante, porque quizá eso va a dos categorías distintas. Vamos a la segunda clave del vídeo de hoy. Antes de eso, dejadme en comentarios qué opináis vosotros al respecto. La segunda clave del vídeo de hoy es si el Eintracht debe echar a Dino Topmöller. Lo digo no muy alto, pero planteándomelo porque han empatado ante el Wolfsburg esta última semana. El Wolfsburg llevaba con 4 derrotas seguidas y no fue derrota por un penalti dudoso en el añadido. Un Eintracht que empezó con 3 victorias entre Copa y Liga, siendo el único que llegaba a la jornada 3 con igualdad en puntos que con el Bayern, ¿vale? Excepto los 2 primeros partidos victorias. Es algo bastante raro, pero sucedió así en el fútbol alemán. Perdieron contra el Leverkusen en esa jornada 3 y tras el partido a Topmöller le preguntaron si, oye, esto de ser el competidor directo del Bayern, y dijo que ojalá toda esa mierda de pelear la Liga pare. Lo mismo que hizo el año pasado, demostrando que tiene nula ambición para dar un paso más como entrenador y para crecer también con el Eintracht Frankfurt. Tras su victoria 5-1 ante el Galatasaray, empezó una caída libre a los infiernos de una forma brutal. Desde ese encuentro van 4 victorias en los siguientes 14 partidos, marcando 23 goles a favor, muy buenos datos, pero encajando 32 goles en contra. Además de 4 penaltis contra el Dortmund, no pararon ni uno de esos 4 penaltis. Son el equipo de Europa con más goles encajados en los últimos 15 partidos, de las 5 grandes ligas contándote todas las competiciones. 4 goles del Unión Berlín, 4 goles del Borussia Mönchengladbach, 5 goles del Atlético de Madrid, 5 goles del Liverpool, 3 goles del Colonia, 3 goles del Bayern. O sea, están en una situación dramática, y además es que hay muchas decisiones que no tienen ningún sentido por parte de Dino Topmöller y errores graves en varias acciones defensivas. Contra el Freiburg les marcaron un gol de falta directa porque Kawa Santos puso la peor barrera de la historia del fútbol, es una cosa lamentable. Y luego contra el Wolfsburg encajaron un gol en esta situación, ¿vale? La que estáis viendo ahora mismo es un centro lateral por parte del Wolfsburg, y el que marca el gol es al que apunta la flecha, que es Center, que es el lateral izquierdo del equipo, que llega a rematar solo en el segundo palo. Había 2 futbolistas dentro del área del Wolfsburg. El balón, el centro, se le va largo y aún así acaba esto siendo un gol en contra. Además, hay que decir que son el equipo que peor defiende de toda la Bundesliga, encajando 8,3 goles más de los que deberían haber encajado según sus expected goals. O sea, han encajado una barbaridad de goles por cuestiones estúpidas, las cosas como son. Además, sus rivales se crecen contra ellos porque tienen el segundo mejor ratio de conversión de sus tiros con un 17,3%. Solo lo hacen mejor los rivales contra el San Pauli, y son el cuarto equipo que menos duelos aéreos
gana en cuanto a los porcentajes de los duelos aéreos que disputa, lo cual habla también de que es un equipo blando. Están séptimos a 2 puntos de Champions, es cierto, pero si os soy completamente sincero, no veo a ninguno de los que tienen por delante siendo peor que ellos y acabando peor que ellos esta temporada, teniendo en cuenta que además a ellos les quedan 3 partidos de Champions League y aún tienen opciones de clasificar al top 8. Si soy sincero con vosotros, lo mejor que le puede venir al Eintracht es que les eliminen de forma directa fuera del top 24, que es un drama a nivel económico, pero sin la Champions League y sin la Pokal, a entrenar entre semana y a intentar volver a la Champions League a través de la competición nacional, teniendo en cuenta que el RB Leipzig no tiene competición europea y que se está aprovechando eso para poder entrenar cada semana. Yo no sé si habría que echar a Tino Topmöller, no sé a quién pondría en su lugar, la verdad, se me complica un poco pensarlo, pero me niego a creer que esto es lo mejor que lo puede hacer el Eintracht Frankfurt esta temporada con los jugadores que tiene y con el trabajo que ha hecho, también entendiendo que creo que Marcus Krösche se ha equivocado un poco en la planificación de la plantilla y este equipo necesita un central y un centrocampista como el Comer, porque el nivel de algunos jugadores en defensa y de Elias Skiri, por ejemplo, en el centro del campo es lamentable. Por hablar de la tercera clave, ¿vale? Hemos hablado ya de algo de esta tercera clave justo en ese partido ante el Wolfsburg, ahora lo haremos más detenidamente. Tenemos que hablar del arbitraje, porque el arbitraje en el fútbol alemán es un absoluto drama y hay varios ejemplos de las últimas semanas para comentarlo. Por un lado, tenemos que irnos, y de los últimos meses, tenemos que irnos a ese partido inaugural de la Bundesliga, ya empezamos la temporada liándola, entre Bayern y RB Leipzig. No sé si lo recordaréis, el Bayern gana ese partido 6-0 de forma muy cómoda, pero hay un momento en el que Nusa mete un gol, un golazo tremendo con la zurda que pilla por completamente desprevenido a Manuel Neuer. Un gol que se anula porque el VAR descubre que el inicio de la jugada lo genera Castello Luqueva empezando a conducir la pelota. Y evidentemente ese gol no debería ser legal porque es una falta que debería haber sacado Castello Luqueva, pero aquí hay dos cuestiones de las que comentar en esta situación. Para empezar, que solo se revisa porque Joshua Kimmich protesta tanto que convence al árbitro para que le saque amarilla y de paso que le saque amarilla revisen esa jugada. Y segundo punto, ¿cómo puede ser que el árbitro que estaba al lado no se diera cuenta de esa situación y al final acabara provocando que el VAR hiciera algo que no debía hacer, que era entrar en una situación en la que el VAR no debe entrar, pero es que si no lo hacía, subía al marcador un gol absolutamente ilegal. Avanzamos en el tiempo y nos vamos a ese encuentro entre Hoffenheim y Mainz, en el que el Mainz es expulsado un jugador, Dominic Kor, de una forma completamente justa, y en el último minuto el Hoffenheim marca un gol y se lo anulan porque había habido una mano en defensa del Hoffenheim 30 segundos antes del gol, saltándose dos reglas básicas. La primera, no toda mano en defensa es punible, estaba pegada al cuerpo, venía de rebote, eso nunca debería haber sido falta, de hecho el árbitro lo vio de forma directa. Y segundo punto, las manos en ataque, que no era porque eran defensa, pero las manos en ataque solo se deben anular si es una acción inmediatamente anterior al gol. 30 segundos no es una acción inmediatamente anterior al gol, otra vez una participación negativa del arbitraje. Y luego tenemos lo que ha sucedido este fin de semana. Por un lado, el caso entre Wolfsburg y Eintracht, un penalti muy dudoso para el 1-1. Es cierto que también es cierto, no le pitaron uno al Eintracht previamente, así que puede uno pensar que está compensando, pero el problema es que los árbitros compensen. Si tomas una mala decisión y te equivocas, pues te aguantas y vas con ella hasta el final. No provocas que otra situación errónea se acabe convirtiendo en una compensación por la primera. Ha dicho Christian Eriksen que si eso es penalti, habría 10 penaltis por partido y estoy completamente de acuerdo con él. Y ya sabéis que, como comenté con el Hoffenheim, yo no tengo absolutamente... no soy aficionado del Wolfsburg, simplemente me pareció una vergüenza bastante grande que eso fuera penalti, además en un minuto 94 en que se entiende que la tensión está un poquito para más. O sea, hay penaltis en el minuto 1 que no serían en el minuto 94 porque es que el contexto de partido es completamente distinto. Y acabamos ya con una cosa que no tiene que ver tanto con el arbitraje como con la norma en sí, ¿vale? Y es que al Borussia Mönchengladbach empató a 0 contra el RB Leipzig, muy buen partido, sigue invicto el equipo de Polanski en esta última racha de buenos resultados, pero, importante, marcó un gol que fue anulado por este fuera de juego. Haced zoom en el pie de Franco Norat. ¿Vosotros veis que ese pie esté adelantado? No, ¿verdad? Bueno, pues por mucho que yo sepa que hay que poner límites, porque evidentemente si hay fuera de juego por 1 milímetro, hay fuera de juego, aquí no hay fuera de juego.
Porque en mi opinión, si estás en línea y no estás adelantado, es gol legal, con lo cual esto a mí me parece un error grave y creo que debería haber subido en el marcador porque no está sacando ventaja y porque además, aunque entiendo que hay que poner límites en el fútbol, esto no es pasarse el límite porque, como digo, está en línea, lo cual me dice que el arbitraje en Alemania está en una situación bastante dramática. Por continuar con el vídeo de hoy y pasar ya a la segunda Bundesliga, de Bundesliga femenina hoy no hablaremos porque no se ha disputado una nueva jornada. En segunda Bundesliga tenemos al Schalke primero, que ha conseguido recuperarse ese liderato ganando al que era primer clasificado como es el Paderborn, además con Loris Karius de portero. Tremendo lo del Schalke, ojalá vuelva el equipo minero a la Bundesliga y se pueda asentar y pueda hacer como el Hamburgo, ¿vale? No volver a descender, sino que pueda quedarse en primera división. Y quiero destacar también lo del Preußen Münster, que le ganó el derbi al Arminia Bielefeld y que ya se ha colocado en la parte alta de la clasificación, un equipo que yo pensaba que este año, sinceramente, iba a descender porque creía que no tenía el nivel suficiente para pelear por la permanencia en segunda Bundesliga y que de momento me está callando la boca con un Oliver Batista Mayer, ex canterano del Bayern München, en la delantera. Por ir a la última parte del vídeo, vamos al 11 de la semana, como siempre ya lo sabéis, empezando por la portería, donde tenemos a Moritz Nicolas, portero del Borussia Mönchengladbach, que consiguió la portería 0 contra Leipzig, muy seguro en centros laterales, ayudando muchísimo en la salida de balón y consiguiendo un resultado importante que podía haber sido todavía mejor si no lo hubieran quitado al Borussia Mönchengladbach, un gol absolutamente legal. En la línea defensiva, por un lado tenemos a Aaron Anselmino, gol contra el Leverkusen, duelos, recuperaciones, este chico ha ganado todos los partidos que ha disputado más de 5 minutos, siendo muy importante, con solo 2 goles encajados, una barbaridad lo de este chico. Si puede mantenerse sano y jugar 3 partidos por semana, va a ser un central de muchísimos quilates y ojalá se lo quede el Borussia Dortmund en el futuro. A su lado Arthur Zitt, que ha hecho, yo creo que hizo muy buen partido en defensa, además consiguió provocar ese penalti porque lo provocó, ¿vale? No se lo hicieron, lo provocó y le dio de forma indirecta, un gol y un punto al Eintracht. Y Matthias Ginter, asistencia y exhibición en el pase para esa victoria 4-0 del Freiburg. Ya veis que hay varios jugadores del equipo de Julian Schuster que ha conseguido reponerse de muy buena forma de la derrota ante el Bayern y de un mal resultado en competición europea contra el Viktoria Pilsen 0-0 en Europa League. En una banda, evidentemente no es carrilero izquierdo, pero ha jugado de extremo y lo voy a poner ahí porque me sale de las narices. Vincenzo Grifo, gol, creación de jugadas raudales contra el Mainz, demostrando que cuando puede jugar y puede demostrarlo es uno de los mejores creadores de juego de toda la Bundesliga y una leyenda muy infravalorada de la historia del fútbol alemán. En la otra banda, Bazumana Touré, que ojalá le dure al Hoffenheim porque este chico es muy rápido y además muy bueno, marcó un gol, dio una exhibición brutal a nivel de poderío físico, a nivel de creación de peligro, a nivel de aparecer en el campo rival y en el área del Augsburg, tremendo. Se habla de que ya le están monitorizando desde la Premier League. Ojalá se pueda quedar un añito más en la Bundesliga. Por dentro, Wout Burger. Tenemos a varios jugadores del Hoffenheim, también varios jugadores del Freiburg, como Manzambi a su lado. Empezamos por Burger, gol y asistencia. Segunda participación de la hamburguesa del área del Hoffenheim, que está rindiendo a un nivel espectacular, al igual que Manzambi, que a mí me gustó mucho en su partido contra el Bayern, a pesar de la dura derrota, que marcó gol y que creo que debería haber sido con asistencia ante el Mainz, también brillando muchísimo en defensa. Por delante, Fabio Vieira, gol para ganar en el 94 y alejarse del descenso, además ante un rival muy difícil como es el Stuttgart. Es muy difícil visitar el estadio del Hamburgo, sino que se lo pregunten al RB Leipzig o precisamente al Hamburgo. Hay que decir que al Borussia Dortmund, hay que decir que la carrera de Fabio Vieira en el Hamburgo está siendo una absoluta fantasía. O sea, le han expulsado 2 veces, ha sido 2 veces equipo de la semana, o sea, es una cosa tremenda. Por delante, Said El Mala, gol, exhibición, mejor jugador del partido para sacar un punto ante el Werder Bremen en un partido que habían empezado perdiendo. Lo llaman el Maladona en Colonia y evidentemente no es Diego Armando Maradona, pero es que es buenísimo este chico y, como dije con Bazumana Touré, ojalá se quede un añito más en el Colonia y creo que tiene más posibilidades de hacerlo porque evidentemente también tiene un apego más directo con el equipo alemán. A su lado, Luis Díaz, del que ya he dicho absolutamente todo antes, gol y asistencia y también un partido tremendamente serio ante el San Pauli. Es importante que Luis Díaz rinda en Copa porque evidentemente en Champions League no lo puede hacer y
Vincent Kompany necesita una buena imagen y un buen rendimiento por parte del colombiano para poder dar descanso a otros jugadores, para que en encuentros como por ejemplo el del Sporting de Portugal no se les complique y consiguen la clasificación directa a octavos y eviten lo de la temporada pasada contra el Celtic de Glasgow. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta jornada, si pensáis que Luis Díaz es el jugador más importante del Bayern o el más decisivo, como queráis denominarlo, si creéis que deberían echar a Dino Tommler y si estáis de acuerdo conmigo en que el arbitraje está en un nivel bastante bajo. Y ojo, no critico al VAR, critico a los que lo usan. Muchas gracias por estar al otro lado del vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.